Alfonso Pleguezuelo, professor catedrático da Universidade de Sevilha, é um dos mais influentes historiadores de arte espanhóis na área da cerâmica e do azulejo. Neste ASLab, vamos ficar a conhecer melhor o seu percurso, as suas ideias, o trabalho que tem vindo a desenvolver, entre vários outros aspectos. É uma honra recebê-lo aqui na Rede de Investigação em Azulejos e para participar neste ASLab podcast. Fizemos um pequeno trabalho de pesquisa, porque eu comecei a pensar, eu já tinha lido artigos do professor, ou seja, eu conheço o professor do que li do que o professor escreveu, só que achei, vou pesquisar, não sei, o professor assim a nível pessoal, que formação tem, e eu percebi que tem uma tese de licenciatura em azulejaria sevilhana do século XVIII, que fez um doutoramento acerca de Diego Lopes Bueno, na arquitetura sevilhana, entre os séculos XVI e XVII, e a minha pergunta vai no sentido de saber onde é que surge o azulejo, portanto, nesse percurso, o que é que o levou a dedicar-se ao estudo do azulejo? Bien, pues, mi acercamiento al tema del azulejo fue bastante circunstancial y casual, porque en principio a mí me interesaba particularmente la arquitectura, pero en el momento en que tenía que decidir hacer la tesis de licenciatura, estuve casualmente leyendo por primera vez el libro de José Gestoso y me llamó la atención que hablaba de la historia de la cerámica sevillana y cuando llegaba el siglo XVIII tenía palabras bastante duras de crítica. Entendí que eran lógicas, puesto que el libro estaba escrito por José Gestoso, que era un académico, que era muy partidario del arte renacentista y del arte medieval y tal, y consideraba el arte del siglo XVIII como un arte decadente. Pero me llamó la atención el contraste de un juicio tan negativo y tan poco espacio dedicado a ese capítulo, y sin embargo había muchísimo material cuando se veía el patrimonio del siglo XVIII en Sevilla y tal. Entonces pensé que, un poco por un sentido de la justicia histórica, digo, pues yo creo que puede ser interesante hacer un pequeño sondeo en la producción de azulejos del siglo XVIII en Sevilla. Por eso pensé en ese tema, pero después de la presentación de la tesis de licenciatura, pensé en la posibilidad que para la tesis doctoral pudiera hacer una aportación en el campo de la arquitectura, que era el que más me interesaba. Entonces desarrollé una tesis en historia de la arquitectura. La hice gracias a una beca, a una ayuda económica que tuve del ministerio durante 5 años, y fueron 5 años en que no se convocó ninguna plaza en la universidad, en el Departamento de Historia del Arte. Entonces yo estaba un poco desesperado, porque pretendía entrar en la universidad, pero claro, si no había oportunidades para concursar, era imposible. Entonces pensé, digo, bueno, tengo cerca de casa un museo en Sevilla, que es el Museo de Artes y Costumbres Populares, y fui al museo a pedirle al director que si había algo que trabajar en el museo, que me diera el encargo. Y me dijo que en el museo había una colección guardada con muchos azulejos, muy desordenada, que si quería podía ser un beneficio para el museo ordenar ese material, y me llevé 1 año y pico ordenando y haciendo el catálogo de aquellos azulejos, y al final del año apareció por el museo un editor que habló con el director y le preguntó que si tenía algo que publicar. Entonces le dijo el director que había un chico que estaba trabajando el patrimonio de azulejos del museo. Entonces me pidió el director que organizara aquello para publicar un libro, que es el libro que he visto que tenéis, y que fue un libro que no estaba concebido como libro, sino como un documento interno del propio museo. Entonces lo que hice fue redactar una introducción, y bueno, salió aquello un poco como libro improvisado, ¿no? Pero después ocurrió una circunstancia más bien de carácter histórico y del contexto, y es que al tiempo que estudié los azulejos, estudié también piezas de loza. Y me interesé ya por la loza del siglo XVIII, del XVII, del XVI,
Y fue el momento en que en Sevilla y en general en España, con la implantación de la democracia, empezaron a hacerse muchísimas excavaciones, muchas de urgencia, pero algunas incluso sistemáticas. Y los arqueólogos, que estaban casi siempre muy bien formados en prehistoria y mundo antiguo, no tenían información sobre mundo medieval y mundo moderno. Con lo cual, cuando llegaban a los materiales modernos, siempre me llamaban. A ver si puede usted ver cómo son estos materiales, si podemos tener una idea de la cronología. Y, digamos, fue esa situación la que me fue manteniendo vinculado a ese tema que había sido mi primer trabajo de licenciatura, ¿no? De manera que, a partir de entonces, pues, casi un poco como por condiciones de mercado universitario y de investigación, me seguían pidiendo trabajo en ese área que no era un área tocada por los arqueólogos. Y de hecho hice algunas publicaciones de medieval, se publicaron incluso en el extranjero, porque cerámica sevillana por la salida del puerto aparecía no solamente en Tavira, como hemos podido comprobar en la última exposición, sino en toda la costa del Atlántico portuguesa y la del norte de España incluso, y sobre todo aparecía mucho en Inglaterra, Países Bajos y en el Caribe, obviamente. Entonces empecé a colaborar con arqueólogos americanos que excavaban en el Caribe. En fin, entre una cosa y otra fueron circunstancias que me fueron manteniendo en ese ambiente de una manera casi circunstancial y sin yo tener un especial interés en mantenerme en ese área, ¿no? En fin, la vida está compuesta siempre de situaciones casuales, ¿no? Só para contextualizar os nossos ouvintes, estamos a falar em que ano? Yo estudié la carrera de 1973 al 78, entré a formar parte, pues después ya salió una plaza concurso en la Facultad de Bellas Artes, concursé, gané la plaza, eso fue en el año 1983, y entonces empecé mi tarea docente en la facultad. En fin, fui haciendo la promoción habitual hasta que en el año 2004 pues, conseguí la cátedra. Me fue concedida por méritos de investigación, ¿no? No pedí ni siquiera la promoción, pero por méritos de investigación pues daban como premio al departamento la dotación de la cátedra, ¿no? Y bueno, y ya en el año 19, después de casi 40 años de ejercicio, pues decidí que me iba a jubilar para terminar algunos libros que no me daba tiempo a terminar por la cantidad de trabajo que daba la facultad, ¿no? No he terminado ninguno de los 2 libros que me lo proponía. E quando começou, havia muita gente a trabalhar nessa área ou não? No, no había nadie, de hecho. Yo me di cuenta de que había habido un momento muy importante con Gestoso, que es un personaje sobre el que he vuelto después y he publicado algún libro, sobre todo un libro colectivo que he coordinado porque me pareció que había salido una monografía de una persona que estaba muy cercana a mí y que lleva la ordenación de su propio archivo. Fue donado el archivo personal a la Catedral de Sevilla y posteriormente organicé un ciclo de conferencias en la Academia de Bellas Artes que después se ha publicado como libro colectivo, ¿no? Entonces vi que Gestoso fue el primer autor que se ocupó de este tema. Después el tema no fue atendido por nadie, hubo unos años que no había nadie estudiando cerámica y hubo después un segundo episodio que fue el de Antonio Sancho Corbacho, que fue un catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes, también igual. Siempre hemos sido historiadores del arte vinculados a la enseñanza de artistas. Es curioso. Pero Gestoso fue catedrático de la Escuela de Artes y Oficios, porque entonces no había cátedra de Historia del Arte todavía en la universidad. Antonio Sancho Corbacho fue ya catedrático, pero en la Facultad de Bellas Artes también. Yo conocí personalmente a Sancho Corbacho, pero no tuvimos tampoco, porque él ya estaba reformado, estaba jubilado, pero vi que yo podía ser la tercera persona que se ocupara de volver a reactivar un poco estos estudios, ¿no? Tampoco he tenido la posibilidad de crear un equipo de investigación porque mis alumnos eran artistas, no eran investigadores. Y de hecho el grupo de investigación del que he sido director estaba básicamente compuesto por compañeros del departamento, que eran todos historiadores, y profesores de la Facultad de Historia del Arte, porque me parecía que no
a un artista no le interesaba entrar en el mundo de la investigación, con lo cual yo siempre tuve dividida mi tarea docente y separada relativamente de mi tarea investigadora, porque estaba con la imposibilidad de crear un grupo de investigación expansivo, porque mi carácter es bastante expansivo, ya me conocéis personalmente, pero no tenía posibilidad, no me parecía correcto, digamos, aprovechar el esfuerzo de los alumnos porque no iban a tener un futuro profesional en ese área. Questão é nesse sentido, se quando começou a dar aulas, se sentiu que o azulejo tinha espaço, ou se poderia ter espaço, ou a partir daí ganhar um Sí, espaço? no, el más mínimo incluso, todo lo contrario, es decir, a mí me interesaba la arquitectura y por eso hice la tesis sobre historia de la arquitectura. Me ha sido muy útil después para comprender la significación arquitectónica de lo que son los revestimientos, porque digamos, la arquitectura conforma y ha tenido, como sabéis, mucha responsabilidad en la propia evolución del azulejo, pero realmente a mis alumnos no les interesaba tampoco especialmente la arquitectura, más allá de las clases generales de historia del arte, porque casi todos serían de las especialidades de la facultad, que eran pintura, escultura, diseño gráfico, restauración, de manera que yo no pude en mi tarea docente desarrollar ni el azulejo ni la arquitectura. Y en ese sentido, yo siempre, mi tarea era docente para unos alumnos con unas necesidades y mi temario fue elaborado pensando en qué podría ser interesante precisamente para un artista, ¿no? Eso me fue útil de todas formas. Yo siempre he dibujado, entendía bastante la mentalidad de los artistas en ese sentido, cosa que a veces con los historiadores es un poco más complicado, pero yo veía qué podían esperar los alumnos de un profesor de historia del arte y yo tuve que reconvertir prácticamente mis conocimientos recibidos en la Facultad de Historia para ponerla al servicio de los intereses de un colectivo que iban a ser artistas contemporáneos, además. Entonces, pues le di un enfoque a las asignaturas que siempre pudiera ser atractivo para mantener el interés y la atención de los alumnos y que los alumnos, pues en su tarea creativa, pues pudiesen acordarse de las clases y encontrarse una cierta utilidad en la enseñanza de la historia del arte, que no estaba ya enfocada hacia los intereses de la investigación histórico-artística, sino más bien hacia el ejercicio profesional de un artista creativo. E o que se passa em outras universidades em Espanha? Há algum interesse do ponto de vista da história da arte, do ponto de vista artístico? No particularmente. A mí siempre me ha llamado la atención que los miembros que estamos integrados en la Asociación de Ceramología, que es la que ha organizado el 25º Congreso, pues somos pocos profesores universitarios. De hecho, yo creo que solamente yo en Sevilla y Isabel Álvaro Zamora en Zaragoza somos los únicos catedráticos de Historia del Arte implicados en eso prácticamente. Hay después un grupo importante de arqueólogos que por necesidades de ejercicio de arqueología histórica e incluso de arqueología industrial se han visto en la necesidad de entrar en este y han hecho aportaciones extraordinarias, como el propio director del Museo Nacional de Cerámica, González Martí, Jaume Coll, que es de formación como arqueólogo, pero realmente el azulejo no ha tenido nunca una repercusión clara en el mundo académico. Me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que la familiaridad con un material crea indiferencia. Cuando una persona está viendo cerámica desde que es pequeño en su casa, lo ve una cosa tan natural que no lo ve particularmente interesante. Y de manera que siempre me ha llamado la atención que en España se ha tomado conciencia de la importancia de la cerámica cuando han venido viajeros del extranjero que no tienen cerámica o que no tienen la tradición cerámica que tenemos en la península ibérica y nos recordaban a los españoles que la cerámica era un signo de identidad del propio país. Entonces era casi como una reflexión de alguien que nunca se ha interesado por la cerámica y que recibe gente que le recuerda que es un tema importante.
De manera que siempre ha sido una llamada de atención desde fuera, o bien desde fuera del país, o bien desde fuera de la propia disciplina de la historia del arte. Y no hay más que recordar a Joan Miguel dos Santos Simões, que no tenía una formación como historiador y sin embargo fue el primer gran impulsor de la creación del Museo de Azulejo y de las brigadas que estudiaron, hicieron la primera recogida de datos, que afortunadamente en Portugal ha tenido una continuidad, pero llama la atención de que fuese un ingeniero el que impulsara un proyecto de un tema que teóricamente podría haber sido impulsado por las cátedras de historia del arte y no lo fue. Entonces esa situación yo creo que es una situación relativamente paralela a la española con una diferencia. Es que en Portugal, y después sobre todo de la creación de un museo, de la publicación de unos libros importantísimos que fueron todos los que publicó Joan Miguel dos Santos Simões, del expolio de documentación que después fue fruto también de otro estudio, digamos, maduró la idea de que aquello era un tema muy importante. Y en ese sentido, por suerte, ha habido continuidad, como han sido la propia tarea que desarrolláis vosotros, y afortunadamente está teniendo frutos en muchos aspectos, conferencias, ciclos, publicaciones. En España no se ha producido un fenómeno similar, lamentablemente. Únicamente la Asociación de Ceramología, que ya se creó hace bastantes años, y que afortunadamente cada año organiza un congreso, y este año ha sido el número 25, es decir, el 25, ha ido publicando actas, pero es una tarea bastante modesta, ¿no? Yo hace un par de semanas he tenido precisamente una entrevista con un responsable político de la comunidad autónoma de Castilla y León, que ha sido la primera comunidad autónoma en España, que ha empezado casi casualmente, pero con muy buen resultado, un proyecto de inventariar los conjuntos de azulejería. Una publicación a la que no le han dado demasiada importancia. Han quedado 3 provincias por terminar. Lamentablemente el autor, que era un arqueólogo muy inteligente y muy interesante, Manuel Moratinos, ha fallecido. Y un amigo mío, que es coleccionista y también historiador, y yo pedimos una entrevista con el consejero de Cultura para decirle, este proyecto es muy importante y debe ser continuado, en nuestra opinión. No olviden que faltan 3 provincias por catalogar en la comunidad de Castilla y León, y si lo termináis, Castilla y León va a ser la primera comunidad autónoma en España que tenga un primer expolio de, digamos, catálogo, por lo menos de conjuntos de azulejería importante. Casi todo es patrimonio eclesiástico, pero hay muchísima azulejería. Le hemos pedido también, porque el catálogo, los que se han publicado, son accesibles en internet, porque se ha hecho solo edición digital. Le hemos pedido que hicieran también edición en papel, y lamentablemente eso parece que es bastante más complicado, porque hay alguna oposición política en el Parlamento Autonómico de personas que no consideran, a pesar de que el consejero, que es del mundo de la literatura, decía que él era partidario de que eso tuviese. Pero vamos a intentar que se termine con las últimas provincias que quedan, y ya después veremos si podemos hablar con las diputaciones provinciales para que cada provincia pudiera publicar. Es decir, digo con esto que no hay otra parte en España, ni siquiera Talavera, ni Cataluña, que haya hecho, ni Sevilla, que haya hecho un proyecto similar. Y yo tengo la esperanza de que en el futuro ese proyecto pudiera ser extrapolable a otras autonomías y se pudiera ir cubriendo el patrimonio, porque en Portugal tenéis la gran ventaja que ya se hizo una primera visión general, y estáis trabajando, digamos, perfeccionando ese primer nivel de conocimiento. Pero en España no se ha hecho ni siquiera ese primer nivel. Também seria interessante, de algum modo, enfim, começar a pensar em juntar alguns esforços. Quer dizer, o azulejo é algo que é comum Peninsular. portanto, a determinada altura faria sentido, talvez, utilizar, por exemplo, estou só a citar um exemplo, nós temos o As Infinito, que neste momento estamos a começar a abrir a outros países, em particular ao Brasil, e começamos a ter outros colaboradores no Brasil
que também vão utilizar o sistema As Infinito para catalogar e para inventariar azulejos no Brasil. Temos também uma outra colaboradora no México, com quem também estamos a começar a trabalhar. Mas Espanha é o mais óbvio, não é? Está aqui ao lado, tem vários pontos em contacto. Esse inventário de Castilha e Leão podia ser, de facto, Un primer nivel de información. Exato, que sai em livro, mas que também poderia sair online. Sim. É uma conjugação de esforços, não teríamos um esforço muito significativo para conseguir fazê-lo en conjunto. Sería magnífico, porque entre otras cosas lo que ha estado haciendo Manu Moratino, conocéis el trabajo, ha sido una primera visión general, pero por ejemplo se echan en falta más cosas, porque el propio libro, ahora por ejemplo, estoy participando en un proyecto que hemos montado entre 3 amigos, un amigo de Madrid, otro que es alemán, que vive en Madrid, y yo mismo, y tenemos ya recogido prácticamente toda la información que era necesaria de una manera muy básica de las colecciones de azulejo español, básicamente, que hay en museos alemanes. Entonces hemos solicitado material gráfico, que no siempre era fácil porque en las colecciones hay unas colecciones estupendas de azulejo español en museos alemanes, estaban guardadas todas en reserva. Cuando hemos ido a Alemania a verlas personalmente, hemos visto que estaban con las catalogaciones de 1900, de 1890, con lo cual le hemos prometido al museo actualizar la catalogación. La hemos terminado ya y a cada museo hemos enviado un documento con la colección recatalogada. Y bueno, estamos intentando ver cómo se creó esa afición del mundo germánico por la cerámica española. Fue básicamente, sobre todo, sobre cerámica mudéjar, que fue, creo yo, una especie de epifenómeno del interés de la investigación alemana por el mundo islámico. Y eso coincide con que ahora mismo pues, está en remodelación el Museo de Arte Islámico de Berlín, en fin, que hay un buen clima para fomentar todo eso, ¿no? Y para ver que también en Alemania a principios del siglo XX se organizaron exposiciones de arte mudéjar. Entonces, pero después no se ha vuelto a hacer nada más. Entonces, estamos viendo eso y cuando hemos tenido que recatalogar esas colecciones, bueno, yo controlo medianamente el tema de Sevilla, hay otro participante en el equipo que conoce muy bien el mundo castellano y de Talavera y de Toledo, porque hay muchos azulejos toledanos en esas colecciones alemanas. Y hay poca representación de otras regiones españolas porque le interesaba, digamos, el rastro islámico, ¿no? Con lo cual son Sevilla y Toledo, básicamente, y Granada también algo, el material que tiene que ir en esas colecciones. Pero echamos, por ejemplo, echamos en falta que se hicieran precisamente catalogaciones de padrones, ¿no? Porque además hay patrones que se copian, se crean en un sitio, pero al mismo tiempo se versionan en otro centro. Las diferencias entre uno y otro son diferencias sutiles que a veces hay que hacer con estudios muy particulares y muy directos sobre la pieza, pero eso indica también que hubo relaciones, o bien de intercambio de azulejería o intercambio de artistas, ¿no? Entonces, pero faltan muchos trabajos de base, ¿no? Por ejemplo, bueno, considerar este patrón es sevillano o es toledano, ¿no? O es de Valladolid, que se ha revelado en los trabajos de Manuel Moratino, que fue un centro también de producción de azulejería de Arista, por ejemplo, ¿no? Entonces, faltan hacer estudios, digamos, de carácter más genérico y más sistemático, sobre todo. Pero bueno, por lo menos en el caso de Castilla y León se está empezando a hacer eso. Si ese modelo se pudiera extrapolar a otras zonas, pues podríamos ir cubriendo un poco el panorama, ¿no? Y lo que yo sí que creo que era interesante, y por eso precisamente cuando he dirigido científicamente el congreso que me encargaron de ceramología, quise que hubiese una presencia de Portugal, porque es imprescindible, porque el panorama es ibérico, es decir, es un fenómeno ibérico, y de una manera o de otra hay periodos en que hay muy poca relación, pero hay periodos en que hay muchísima relación, y es difícil explicar un fenómeno sin conocer la otra parte, ¿no?
De manera que yo creo que son absolutamente fundamentales las colaboraciones. Agora que começou a passar fronteiras, relativamente à azulejaria sevilhana importada, queria lhe perguntar em concreto o que é que mais fascinou, que dificuldades teve quando começou no fundo, a passar a fronteira de Sevilha y a perceber que houve... Bueno, eso hace... Yo empecé a venir por Portugal, cuando casi nadie venía a Portugal desde mi ciudad, porque fue prácticamente cuando terminé los estudios en la universidad. Me quedé muy fascinado con el país y al ver la cantidad de relaciones que había en el tema cerámico también me pareció sumamente interesante volver en otras ocasiones. Y en principio intenté, o me propusieron hacer un estudio, un rastreo de la cerámica hispano-morisca sevillana en Portugal, pero para mí era ya eso imposible. Incluso estaban dispuestos a darme una beca de la Fundación Gulbenkian para continuar todo eso. Pero para mí era imposible porque eso era incompatible completamente con mi docencia ya. Porque tendría que haber renunciado a la docencia, ir a una cosa personalmente muy complicada, ¿no? Me acuerdo porque además me hubiera animado, esto quizás es una confesión muy personal, ¿no? Pero le pedí ayuda a José Meco. Le digo, yo si lo hago con José Meco, que conoce ya bastante bien el panorama, yo creo que podría ser un equipo de 2 individuos que de una manera muy heroica, porque recorrerse todo Portugal, sin el apoyo político que tuvo Santos Simões en época de la dictadura, ¿no? Era una tarea muy complicada. Pero bueno, podría haberse hecho una nueva revisión del asunto, una actualización digamos, del conjunto de la dispersión de todo ese material por el territorio portugués, pero Meco, que siempre tuvo una vida profesional complicada, me dijo que no podía. Y entonces yo no pedí la beca a la Fundación Gulbenkian y se quedó aquello paralizado. Porque pensaba, digo, esto lo tiene que hacer gente que esté en el territorio, no lo podemos hacer de fuera, a no ser que yo hubiera terminado en una universidad portuguesa dando clases aquí, entonces a lo mejor podría haber organizado algo. Pero para mí desde Sevilla era muy complicado y sin un equipo además, porque estas labores hay que hacerlas cuando uno se siente protegido y también ayudado por un equipo coherente en que se repartan las tareas, que se responsabilice cada una de las partes del proyecto, en fin, y no eran las circunstancias aquellas, ¿no? Y bueno, han quedado muchas cosas, afortunadamente estáis haciendo avanzar mucho los estudios y por eso a mí me pareció muy interesante cuando me enteré de que estabas haciendo tu tesis doctoral sobre el palacio, en fin, y se han ido haciendo avances importantes, ¿no? Pero hay mucha tarea por hacer en ese terreno. Eu estou a fazer uma tese de doutoramento nos núcleos Por eso te estoy intentando da dar azulejaria mucho mudéjar, da azulejaria mudéjar, que maioritariamente é a azulejaria sevilhana. basicamente. A minha questão é, o que é que falta fazer? Claro que falta fazer muita coisa, mas questões que sejam verdadeiramente importantes ou que também apoquentem desde há muito e que não... e que gostava... Hay muchas operaciones, muchas posibilidades de acercamiento desde distintas perspectivas, ¿no? Y bueno, probablemente quizás voy a decir cosas que las tienes ya incluidas en tu definición de objetivos en el trabajo, ¿no? Pero por ejemplo hay una faceta, bueno, como casi todos los arqueólogos en esto son muy sistemáticos, mucho más sistemáticos de los historiadores a veces, ¿no? Entonces dividen los proyectos y decir, bueno, ¿cuántas son las evidencias documentales que tenemos? Trabajo de archivo, que habría que trabajarlo en Sevilla, obviamente, porque los contratos están en el archivo de protocolo, que está en el archivo histórico de Sevilla. No sé si habrá también aquí en Portugal, pero en Portugal sería más complicado, porque no serían contratos de compra de materiales, sino que serían pagos. Y los pagos, no sé si en la Torre de Otombro puede haber pagos de determinadas instituciones que pagan los azulejos, como algunos de los que publicó el conde de Sabugosa, en fin. Algunas exploraciones se hicieron a principios del siglo XX. Pero, digamos, sería por una parte la perspectiva documental, ¿no? Evidencias documentales que tenemos.
Los datos que conocemos son muy pocos, algunos muy confusos, algunos incluso, creo yo, personalmente mal interpretados. Pero realmente es que tenemos muy poca información y es muy complicada la interpretación de los datos, ¿no? Pero eso es una perspectiva, la perspectiva documental. Lo ideal sería que eso lo hiciera alguien que está en Sevilla, obviamente, o alguien que consiga una ayuda para irse a Sevilla, ponerse a ver, porque son 24 notarías con un volumen inmenso, porque Sevilla en el siglo XVI era casi la capital del mundo occidental, por decirlo de alguna manera, y el flujo comercial generó una cantidad de información impresionante, y lógicamente hay que tener también conocimiento de paleografía, ¿no? Después está otra vertiente, que sería la vertiente, digamos, de las evidencias no documentales, sino las evidencias materiales. Esas evidencias materiales son sencillamente hacer, en principio, por lo menos, el primer nivel de lo que son los instrumentos descriptivos en historia del arte, que es el nivel de inventario. Si después de ese nivel de inventario, sería el nivel de ir inventariando los conjuntos de azulejos hispanomoriscos que hay en todo el territorio portugués, que es una tarea muy complicada, que Santo Simões inició, que Meco tiene muchísima información, y por eso yo le dije que podría ser quizás él un poco el que liderara ese proyecto junto con mi ayuda, ¿no? Pero probablemente haya que hacer un barrido en el territorio, y consultando fuentes de bibliografía, a veces muy locales, que eso solamente se puede controlar desde el propio territorio, porque puede haber datos publicados en publicaciones modestas, locales, de alcance de un radio geográfico pequeño. Es decir, que es un tema de información algo complicada, pero es importante, porque solo viendo un poco y punteando en el mapa la cantidad de conjuntos que hay, ya te podía dar una idea del volumen patrimonial. Bien, esos conjuntos no siempre son conjuntos originales, puede haber conjuntos creados después del terremoto con los azulejos que quedaron en los almacenes y que se los llevaban a un monumento o a otro, que es otra vertiente documental que había que explorar, ¿no? Después hay una tercera vertiente. Lo que ocurre es que en este tema yo creo que es poca la información que hay, y lo que habría que hacer solo, digamos, recoger la información publicada o la información inédita que pudieran facilitar los arqueólogos. Digamos, serían las evidencias, digamos, del subsuelo. Y cuando digo las evidencias del subsuelo, son que se hacen obras, por ejemplo, en un edificio, empiezan a excavar, lo primero que aparecen son pavimentos superpuestos, y aparecen siempre los hispanomoriscos. Entonces puede haber también un cierto nivel de información arqueológica, ¿no? Y esos serían los tres niveles. El documental, que es más complicado, el de evidencias materiales, que sería un poco... E essas evidências materiais também podiam passar pelas análises do próprio... Yo no le doy demasiada importancia, porque yo creo que es más importante el estudio de los patrones. Porque yo me acuerdo de hace muchos años que José Meco me llamó y me dice: Alfonso, te quiero enseñar unos azulejos, que no sé si son sevillanos o no son sevillanos. Y me llevó, me parece que estaban los azulejos, no sé por qué, pero los asocios con Aceitán. Y me enseñó unos azulejos y digo: estos azulejos no son sevillanos. Parecen sevillanos, pero no son sevillanos. Y digo, a mí me parece que son réplicas hechas en algún sitio, quizás en Portugal, pero no es fabricación sevillana, primero porque se ve que hay defectos de cocción, que nunca un azulejo fabricado en Sevilla hubiera llegado a Portugal en estas condiciones, porque lo primero, por los sistemas de pago, lo primero que hacían cuando se contrataban en Portugal, se contrataban en Sevilla obviamente ante un notario, y se decía que se pagaría el material cuando llegara a destino, se descartaría todo lo que estuviese roto o defectuoso, y se le pagaría el material que estaba digamos, en condiciones óptimas para ser integrado en el edificio. Con lo cual, esos azulejos no podrían haber venido desde Sevilla, aparte de que el aspecto que tenían eran unos colores. Bien, con el tiempo me llamó Meco en una ocasión y me dice: Alfonso, ya sabemos probablemente dónde estaban fabricados esos azulejos.
estaban en el horno de Charneca, que ha aparecido en Barreiros y tal. Digo, pues me parece magnífico, en fin. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Que ha habido publicaciones que han confundido muchísimo, considerando como producción portuguesa cosas que no eran portuguesas, que eran de importación. Y eso también ha creado una cierta confusión, cuando en realidad la gente que estamos acostumbrados a ver azulejos, cuando vemos al azulejo, sabemos si es Toledo, si es Sevilla, ahora ya podemos distinguir incluso Valladolid. Antes teníamos siempre un apartado de procedencia desconocida, que afortunadamente ya puede ir controlándose mejor porque cada vez se conocen mejor los centros de producción, ¿no? Y el conocimiento va por el estudio de los patrones, que es fundamental, para saber un poco el catálogo de patrones de Triana, el catálogo de patrones de hispanomoriscos de Toledo, el catálogo de lo que se hace en Valladolid. Incluso hemos visto que hay producción pequeña en Salamanca, por ejemplo, o en otras localidades, pero eso sería utilísimo porque esa es una de las vías posibles para catalogar la procedencia en lugar de producción. También, obviamente, hay que jugar a la carta de colores para saber también la gama cromática de los vidriados, porque no en todas partes tenían los mismos matices cromáticos. Entonces hay veces que tú ves un verde y dices, este verde es de Toledo, o este es de Sevilla, ¿no? Entonces, yo creo, y en ese sentido el proyecto en el que he estado involucrado últimamente, el de Bacalloa, ha sido muy revelador, porque había unos azulejos que eran claramente hechos en Sevilla y traídos. Otros no parecían de Sevilla. Cuando se le han hecho las analíticas se ha demostrado. Y yo creo que por otra parte el interés de este proyecto y de los proyectos que ya se habían publicado en las publicaciones que se habían hecho en el NEC, era que por primera vez, que a mí por eso me pareció muy interesante lo que se estaba publicando aquí en Portugal, el técnico que hacía los análisis de laboratorio comprendía que las preguntas normalmente surgen al historiador y que entre el historiador y el técnico tienen que trazar la estrategia para dar la respuesta. Porque estoy cansado de ver publicaciones de analíticas de laboratorio que no sirven absolutamente para nada. Porque además no hay bases de datos para comparar. Es decir, tú puedes analizar un azulejo, pero no puedes decir después nada más si no puedes comparar los datos mineralógicos o químicos que te ha dado con una base de datos que te permite decir, bueno, esto se parece mucho a la composición que tienen las patas. Y yo me acuerdo porque cuando yo publiqué en el año, la primera vez fue en 1999 y después en el 2000, la atribución a Juan Floris de los azulejos de Bacalloa, surgieron aquí muchas dudas acerca de si Aquillo realmente era español o no. Aquello fue un poco un riesgo que yo asumí, porque había visto documentación de archivo en que la producción de azulejos en Talavera se había interrumpido. Felipe II protestaba porque no llegaban los azulejos a Madrid. En el año 65 vi que lo de Bacalloa estaba fechado en el 65, cuando yo vi la calidad tan extraordinaria que tenía el panel del rapto de Hipodamia y el de Susana y la calidad de diseño que tenían los patrones. Digo, esto tiene que ser Juan Flores seguro. En Bacalloa mismo vi, digo, estos no son Juan Flores, estos deben de ser hechos a partir de diseños que tal vez... Y curiosamente las analíticas que han ido haciéndose han ido confirmando y aumentando cosas que yo no sabía. Porque después el laboratorio, si está bien trazada la estrategia, te empieza a dar datos que no son fácilmente reconocibles desde el punto de vista visual. Y entonces te da materia de reflexión y de especulación, los propios datos analíticos. Porque hay cosas que son más o menos evidentes por análisis, digamos, organoléptico, pero hay otras cosas que no se pueden ver. No puedes ver la composición mineralógica de una pasta. Y hay pastas muy parecidas que después tienen composiciones mineralógicas muy diferentes. Entonces, por eso los avances que se han hecho en Portugal, del cual quizás lo de Bacalloa ha sido un poco el último episodio, ¿no? Y yo creo que por eso se están multiplicando tanto los artículos, porque realmente Joan Mimoso, que ha sido un investigador extraordinario, que ha sabido entender muy bien el asunto y por eso
yo pedí la colaboración a él, porque ya el proyecto anterior que se estaba haciendo con el Museo de Azulejos me pareció magnífico. Y digo, esta persona es la única que puede terminar un poco ese ciclo y dejar clara la situación de cómo se inicia la mayólica, la pintura mayólica en Portugal, ¿no? Bueno, y ese tipo de proyectos creo yo que son los interesantes y los que conviene ir fomentando, ¿no? Y ha sido muy revelador. Para mí también, yo he aprendido muchísimo también con eso. Y en hispano-morisco quedan muchas cosas por decir. Pero en fin, porque he pasado del mundo de los hispano-moriscos al mundo de los azulejos de mayólica, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es ir acopiando, ir reuniendo información bien ordenada sobre los conjuntos, ir haciendo el trabajo gráfico, que es muy importante, sobre los patrones, yo creo que sobre todo desde el punto de vista lineal, porque los patrones después con las variaciones cromáticas son un mundo ya muy difícil de dominar, pero por lo menos lo que son los patrones gráficos, que son al fin y al cabo el trabajo detallado de matrices, creo que es muy importante hacerlo. Y no está hecho. Y creo que hay más posibilidades de que eso lo hagáis en Portugal a que eso lo hagamos en España. Porque yo ya voy a cumplir ahora 70 años. No puedo solicitar proyectos, ¿eh? Tengo quizás la cierta experiencia que me pueda permitir a lo mejor dar orientaciones. Pero eso tendréis que hacerlo vosotros. Tenéis la juventud, el impulso, sois capaces de buscar apoyo institucional y en ese sentido, bueno, de hecho, se están haciendo ya otras tesis doctorales de material sevillano y se están haciendo aquí y en las que estoy encantado de poder estar ayudando, ¿no? Y van a dar resultados muy interesantes. Será muy curioso ver cómo el avance del estudio de la azulejería sevillana se está produciendo más en Portugal que en España, pero bueno, se está produciendo en la península ibérica, que es al fin y al cabo el ámbito cultural en el que nos movemos, ¿no? E para terminar, que perspectivas para o futuro? Já está a dizer que... Esa pregunta me da muchísimo vértigo. Sobre todo cuando... Não só azulejo, mas ainda algum azulejo, alguma coloração. Bueno, de hecho, hay una tercera área de estudios que no he mencionado. He mencionado la arquitectura, que fue mi tesis doctoral y que abandoné después, sobre todo por el ámbito docente en el que me he movido siempre. El azulejo ha sido realmente el área en el que más he trabajado. No me niego a seguir trabajando algo en el área de azulejo, pero realmente las capacidades que puedo tener yo son ya bastante limitadas. Sobre todo además porque hay otro área que me ha interesado últimamente, que conocen pocos portugueses de mí, pero es el área de la escultura, porque me interesé particularmente por una figura que ayer la recordé viendo la exposición de Identidades partilladas, la pintura española en Portugal. Sobre todo cuando estuve en la sala de pintura barroca y vi la pintura de Josefa de Óbidos, que fue una pintora con vínculos con Sevilla muy fuerte, pero sobre todo porque fue pintora. Y a mí me interesó hace unos años estudiar a una autora que me parecía también importantísima antes de que empezaran los estudios de perspectiva de género, porque mis primeras publicaciones fueron hace ya bastantes años, que fue una escultora de Sevilla, que fue Luisa Roldán, que terminó siendo escultora de cámara del rey, de Carlos II y después de Felipe V, a principios del siglo XVIII. Y a mí me pareció aquello un episodio verdaderamente difícil de explicar históricamente, ¿no? Cómo una mujer alcanza el puesto de escultora de cámara de los reyes. Y bueno, se había empezado a hacer estudios, no por españoles, sino por anglosajones, que se habían interesado por el tema. Después se han empezado a hacer estudios en España y había un vacío en el conocimiento de la obra de esta escultora, que fue precisamente toda la fase, que fueron casi 15 años, de su trabajo en Andalucía. Primero en Sevilla, que fue la mayor parte del tiempo, y después en Cádiz, antes de que la nombraran escultora de cámara. Porque yo pensé, bueno, ¿qué méritos ha podido acumular esta mujer
en su tarea profesional para que la terminen nombrando escultora de cámara, cuando no se conocía prácticamente nada de lo que había hecho en Sevilla. Entonces me puse a estudiar su obra en Sevilla, con mucha dificultad, porque no había perspectiva documental, porque a la mujer no le estaba permitido contratar, con lo cual no había contrato en los archivos de protocolo. Pero haciendo análisis de carácter puramente estilístico de su obra, a partir de la madrileña, las cosas que hizo en terracota y también las de madera, he ido encontrando poco a poco un cierto número ya de obras de lo que fue su tarea en Andalucía. Y ahora uno de los libros que tenía pensamiento de hacer, de los estudios que tenía yo pendiente de terminar cuando entrara en la fase de reforma, que fue en el año 19, era este, y no he podido hacer absolutamente nada. Entonces, a partir de ahora voy a cortar cuando termine el proyecto de Bacalloa y voy a retomar, porque me parece que a esta escultora hay que seguir estudiándola. Igual que creo que sería muy importante también seguir estudiando a Josefas de Óbidos, que se han hecho ya. Trabajo estupendo por Víctor Seján, en la exposición que se hizo en Ayuda, y también por las otras contribuciones parciales a su obra. Pero yo creo que no solamente por la perspectiva de género, sino porque creo que hay mucha historia desconocida en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura y en el mundo de la literatura. Yo recuerdo cuando comisarié una exposición de barroco, organizada por la Junta de Andalucía, me tracé como uno de los objetivos de la exposición poner en contacto obras plásticas, en pintura o escultura, con poesías. Y descubrí que el poeta que más material me dio fue una mujer, una poeta mexicana que tenía unas poesías verdaderamente fascinantes y que en muchas ocasiones, leyendo la poesía, encontrabas la explicación de obras plásticas, de escultura y de pintura. Entonces hay muchas claves del arte plástico que hay que buscarlos en la literatura. Pues la literatura es una manifestación más de la cultura y la podemos leer. No interpretarla, podemos leer, podemos interpretar el texto, pero ya tenemos unas declaraciones que pueden ser muy interesantes para ponerlas en contacto con lo que son las manifestaciones plásticas de ese tipo de sensibilidades. Entonces ese proyecto me parece que puede ser interesante. A mí me pareció muy interesante ese experimento que hice en aquella exposición y me gustaría seguir un poco por esa línea estudiando la obra de esta escultora. Obrigada, espera. Muito obrigada. Obrigado eu. Uma conversa muito inspiradora. Me alegro de que haya interesado mi modesta experiencia personal, que a veces es intransferible, otras veces se puede transferir algo. Me alegro de que algo haya interesado de lo que he dicho.